Bienvenidos chicos y chicas a la novena clase práctica de la Diplomatura en Introducción a la Programación en Java. En el día de hoy vamos a estar trabajando los siguientes temas. En primer lugar, vamos a finalizar con la corrección de ejercicios que empezamos la clase pasada. Si bien recuerdan, la clase práctica anterior fue enteramente dedicada a la resolución de los ejercicios que tenían de las otras clases. Y luego vamos a saltar ya por sí a lo que es la programación orientada a objetos. Araceli en la última clase teórica les comentó los aspectos principales de la programación orientada a objetos y por lo tanto vamos a ahondar en esos temas dando así inicio a lo que es el módulo 2 de la diplomatura. Recuerden que la diplomatura tiene 3 módulos y programación orientada a objetos es el segundo. En este módulo va a ser bastante intenso, ya que cambiamos el paradigma con el cual veníamos actualmente, así que vamos a ingresar en un nuevo paradigma que es el paradigma de la programación orientada a objetos y vamos a ver los componentes principales o cómo se trabaja en este paradigma, vamos a ver los conceptos de clase, objetos y todo eso desde un enfoque práctico. Así que, sin más, estoy por finalizar esta introducción de la clase de hoy y arrancamos con la corrección de los ejercicios de la clase pasada. Muchas gracias, chicos. Bien, chicos, arrancamos con el ejercicio 11 que nos había quedado de corregir la clase pasada. Yo en el archivo que les había subido les había dicho que lo íbamos a enfocar con la programación orientada a objetos. Por ahora se los voy a dar de una forma con switch case muy tradicional y luego este ejercicio lo voy a guardar para que veamos cómo se puede hacer utilizando programación orientada a objetos, pero en una clase más adelante en el curso. Bien, se lee el sueldo básico y la categoría de un empleado. Para calcular el sueldo neto se efectúan los siguientes descuentos: categoría 1 30%, categoría 2 25%, categoría 3 25% y categoría 4 el 10%. Para otras categorías no hay descuentos. Imprimir el sueldo neto básico y categoría. Bien, es un simple switch case, lo pueden resolver de esa manera. En primer lugar, ya como veníamos viendo la clase pasada, importamos el escáner y hacemos un scan de lo que sería el sueldo básico y la categoría. Recuerden que las categorías es 1, 2, 3 o 4, o también pueden ser mayores otras categorías. En este caso yo lo limité a 1, 2, 3, 4 y vamos a poner 5 para que se pueda ver el caso de no hay descuentos. Bueno, ya teniendo el sueldo básico y la categoría, yo lo que procedo a hacer es declarar una variable double, que es sueldo neto. ¿Por qué double? Bueno, el hecho de que vamos a hacer multiplicaciones o descuentos en términos porcentuales nos dice que tenemos que tener una variable de tipo double. Si bien puede ser con entero, de acuerdo a cómo hagan el cálculo, van a ver que yo lo hago multiplicando por 0.3, por 0.25, así que en ese caso necesitamos una variable double. Es un simple switch case, hacemos un switch de la categoría. Con el caso de que la categoría sea 1, el sueldo neto va a ser igual al sueldo básico, menos la multiplicación entre el sueldo básico y 0.3 para descontarle el 30%. Y así con todas las categorías. Recuerden que tiene que terminar con un break para salir del case. En este caso el sistema outPrintln lo podríamos haber puesto en otro lado para no repetirlo. Por ejemplo, en el final del switch case. Pero bueno, así por ahí les queda más cómodo verlo también. Pero podríamos haber hecho lo siguiente. Por ejemplo, sysout, el sueldo es más sueldo neto más y la categoría es y podríamos chequear acá si el sueldo neto es distinto de 0, si es igual a 0, entonces significa que no hubo ningún descuento, por lo tanto sueldo neto es igual al sueldo básico. Ahí paso a explicar qué es lo que he realizado y voy a comentar estas líneas
Chicos, recuerden que pueden comentar en caso de macOS usando command y la barra que se encuentra en el número 7 en el teclado de macOS. Pueden comentar rápidamente sin necesidad de escribir a mano. Voy a correr el algoritmo. Voy a ingresar un sueldo básico, por ejemplo 4.000 pesos. Ingresamos la categoría 4, y nos dice que el sueldo es de 3.600 y la categoría es 4, obviamente. Le hizo un descuento del 10%, el 10% de 4.000 es 400, así que se encuentra perfectamente resuelto el ejercicio. Hay dos formas, como les mostré acá. Una es usando el sistema Printline en cada case, es decir, hacen el cálculo del sueldo neto y lo muestran acá en el sistema Printline, el sueldo es tanto y la categoría es tanto, o lo pueden hacer al final, pero siempre recuerden que si la categoría es mayor que 4 u otro número que no sea 1, 2, 3 o 4, no se hace ningún descuento, por lo tanto el sueldo neto es igual al sueldo básico. Vamos a pasar a releer el enunciado. Para otras categorías no hay descuentos, entonces recuerden que de hacer este chequeo si van a mostrar al final el sueldo neto, que si el sueldo neto es igual a 0, es decir que nunca se manipuló la variable de sueldo neto, significa que nunca hubo un descuento, por lo tanto el sueldo neto va a ser igual al sueldo básico, ya que si yo comento esto y corro mi ejercicio, supongamos que ingreso un sueldo de 5.000 y la categoría 5, no hay descuentos, perfecto, porque entra por default, pero me dice que el sueldo es de 0 y eso está mal, así que recuerden hacer esa pequeña corrección. Bueno chicos, seguimos con el próximo ejercicio. Antes pueden ver que he cambiado el color del editor para ver si lo pueden leer mejor ustedes, ya que me habían pedido en la clase pasada. Lo voy a dejar en blanco a ver si lo pueden leer mejor. El próximo ejercicio, el número 12, decía leer un número comprendido entre 1 y 7, ambos inclusive, e imprimir el nombre del día de la semana correspondiente. Bueno, este es bastante sencillo de hacer, ya que es similar a lo que fue el ejercicio que habíamos hecho cuando les había explicado lo que era el switch case. ¿Se acuerdan cuando teníamos que hacer con el switch case? Y bueno, era el día de la semana, me parece, ahora que lo pienso. Así que vamos a repasarlo. O era el mes, ya no me acuerdo en qué clase era, pero en las primeras clases se acuerdan que vimos que teníamos que ingresar un número y a partir del número o imprimía el día o mostraba el mes, no me acuerdo bien. Pero es similar. La corrección es la siguiente. Nuevamente tenemos nuestro escáner, leemos un entero y pasamos a decirle al usuario que ingrese un día del 1 al 7. Con un simple switch case podemos resolver esto sencillamente. Recuerden usar el break al final. Y tenemos al final un default que dice, ok, error no es un día si el usuario ingresa un número mayor que 7 o ingresa 0. Como pueden ver acá tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de acuerdo al número que ingrese. En caso de que ingrese 1 es lunes, 2 martes, etc. Es un ejercicio muy simple, lo voy a correr para que lo podamos ver. A ver si corrió. Acá, ahí está, ingreso un día del 1 al 7. Perdón, tengo un error acá chicos, que es puse el mensaje después de la lectura, por eso no me mostraba absolutamente nada. Ahora sí, ingresamos un día, el 4 por ejemplo, y nos muestra que es jueves. Definitivamente está bien. Este es el código, lo voy a agrandar, así lo pueden ver mejor y se los dejo un ratito. Es bastante sencillo, ingresamos un número con un simple switch case y mostramos. Si ingresamos un número mayor, como por ejemplo 9, error, no es un día. Pasamos al siguiente ejercicio y ya vamos llegando al final de las correcciones. Gracias. El próximo ejercicio nos decía lo siguiente. Es el ejercicio 13, que nos pide leer una serie de 15 números enteros e informar mediante un mensaje cuántos son mayores que 100. Nuevamente, chicos, arrancamos con el escáner, hacemos la clase, el objeto escáner, y yo declaro dos variables, la cual es número, que es igual a 0, sería el número
a leer por el usuario, que ya lo vamos a ver más adelante en qué momento lo lee. Y también declaro la variable que es cantidad mayores, que va a ser entero. Declarar la variable número acá arriba la podría haber hecho también dentro del ciclo for, pero por una cuestión de comodidad, para saber qué datos son de entrada, lo dejé junto con cantidad de mayores. Pero tranquilamente lo que podría haber hecho es lo siguiente, es decir, int número y borrar esto. Y va a funcionar igual. Hago un ciclo for de 15 iteraciones, ya que nos pide 15 números, que va desde 0 hasta 14, donde i suma 1, y le pido al usuario que ingrese un número. Hago el printline y le digo al usuario, ok, ingresame un número con mi clase scanner, un nextInt, y lo almaceno en la variable número. Si ese número es mayor que 100, aumento mi variable cantidad mayor en una unidad, y luego cuando termine el ciclo for, imprimo por pantalla la cantidad de mayores que 100. En este caso, que 100. Para hacerlo más rápido, para no ingresar 15 valores, vamos a poner 6 valores. Para mostrarles la salida, ingreso un número: 40, 30, 20, 105, 809 y 999. Cantidad de mayores que 100 son 3. ¿Ok? Está perfecto, son los últimos 3. Para no mostrar, bueno, en realidad con 14 números es exactamente lo mismo. Así que pueden ver que cambiando la cantidad de números del algoritmo tiene que funcionar perfectamente igual. Cantidad de mayores que 100 son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Están los 7 números mayores que 100. Es bastante sencillo. La clave de este ejercicio es pedirle al usuario en un ciclo for la cantidad de veces, en este caso como son 15 números, tenemos que hacer 15 peticiones al usuario. Así que la clave de este ejercicio es utilizar un ciclo for para hacer esas peticiones y luego evaluar si el número es mayor que 100, sumamos en una variable y la mostramos por pantalla al finalizar el ciclo for, es decir, una vez que salimos del ciclo for. Nuevamente se los dejo, voy a agrandar la letra para que lo puedan, si alguno no lo hizo, lo puede pausar el video y copiarlo. Es un ejercicio simple, y también incluso si alguno quiso usar arrays o para almacenar los valores en un array puede haberlo hecho, pero en este caso me parece que la solución más simple es la siguiente que he hecho yo. Recuerden, chicos, que siempre les digo, hay muchas soluciones a los ejercicios. En este caso, si llegan a los resultados, no hay problema. Recuerden que en programación las lógicas son distintas, puede haber muchas lógicas y llegar a una solución acorde a lo que se pide. Otra de las cosas que les quería mostrar, que seguramente les puede ser útil si copian y pegan el ejercicio, supongamos que ustedes copian y esto está desordenado, por ejemplo algo así, pueden utilizar, seleccionar todo y usar, en mi caso es Command I, en su caso puede ser creo que Control I o Alt I, y pueden reindentar el código. Eso es un atajo de teclado bastante sencillo, pero que nos deja el código mucho más prolijo, ya que por ejemplo la indentación es clave para poder leer el código. Imagínense que lo tengo algo así y bueno, imagínense que lo he copiado, lo he pegado y quiero mostrarlo bien. Puedo seleccionar todo el código, apretar Control I o Command I en mi caso, y definitivamente se reorganizan las líneas de código y quedan bien espaciadas las líneas. Es un simple tip para que puedan tener sus códigos más ordenados. Pasamos al siguiente. Pasamos al ejercicio 14, el cual nos dice que leamos 50 números e indiquemos la cantidad de valores mayores que 10. En este caso es prácticamente igual que el ejercicio 13, incluso con unas simples modificaciones lo pueden sacar andando rápidamente. Es un ciclo for, nuevamente desde 0 hasta 49, ya que hay 50 iteraciones en el medio. Y mostramos, o almacenamos mejor dicho, la cantidad de mayores cuando el número es mayor que 10. Es un ejercicio similar a lo que es anterior y se muestra por pantalla. No voy a ahondar mucho en esto, es simplemente para que los que recién arrancan con programación se den cuenta que a veces
Hay ejercicios que son similares y que se pueden modificar el código para adaptarlo a distintas situaciones problemáticas. Es un ejercicio prácticamente igual que el anterior. Ingresamos, bueno, no voy a ingresar 50 números, pero pueden ver que va a quedar funcionando de la misma manera. Una forma para poder, disculpen chicos, pueden volverlo a correr para resetear el algoritmo. Estaba buscando el stop. No existe el stop acá. Sí, en los otros editores, en algunos editores pueden parar el algoritmo, hacerle el stop al algoritmo. En este caso lo pueden, con el play lo vuelven a correr. Así que si realizan, por ejemplo, una modificación que sea 8 números, desde 0 hasta 7, es decir, va a haber 8 ciclos, le vamos a pedir al usuario que ingrese 8 números. Podemos correrlo. Vamos a ver cuántos son mayores que 10. Quiero ingresar uno solo que sea mayor que 10. Exactamente. Cantidad de mayores que 10 es 1. Esto es una forma de probar los ejercicios, ya que cuando le dicen ingresemos 100 números, tienen que saber que es tedioso agarrar y ponerse a hacer 100 veces. Tienen que aprender ustedes que hay cuestiones de programación que se pueden testear para que sea más fácil para ustedes a saber si su ejercicio está bien hecho. Por ejemplo, si yo digo que de 0 a 7, es decir, con 8 iteraciones, le pido al usuario que ingrese 8 números y me muestre la cantidad de mayores que 10, bueno, en definitiva tiene que ser igual a decir 0 a 100 o 0 a 50. Lo que quiero decir con esto es que cuando corran su ejercicio o cuando realicen su ejercicio, no piensen en estos casos cuando, por ejemplo, le pedimos al usuario que ingrese 100 números, no es necesario que hagan la introducción ustedes manual de 100 números, sino que prueben con valores más cortos y luego cuando en un futuro, por ejemplo, si se pida en algún examen o en alguna situación, bueno, corrigen el valor y lo entregan tal cual lo pide el enunciado. Espero que se entienda a lo que quiero llegar. Porque quizás, si bien es una diplomatura muy básica, hay chicos que por ahí pueden estar pensando, ok, si tengo que hacerlo con 100 números o 50 números, como dice acá el enunciado, voy a tener que correr el algoritmo, ingresar 49 o 50 números para ver si está bien y chequearlo. Chicos, es programación, entonces el procesador no se equivoca. Si acá tenemos de 0 a 49, es decir, tenemos 50 iteraciones, es lo mismo que decir de 0 a 70 o de 0 a 100. Es exactamente lo mismo, es solamente que va a cambiar la cantidad de números que vamos a pedirle al usuario que ingrese y la cantidad de mayores que 10 probablemente sea mayor también porque vamos a ingresar más números. Probablemente digo porque pueden ingresar todos valores menores que 10. Espero que se entienda, chicos. Es una cuestión para que sepan que si cambian un valor, quizás en este caso no afecta el procedimiento normal del código. Llegamos al último ejercicio en donde nos solicita, mejor dicho, que de una serie de 20 valores se quiere saber cuántos cumplen con la condición de ser impares, mayores que 50 y menores que 100. Ok, perfecto. En primer lugar, lo que tenemos es similar también a lo que fue el ejercicio pasado. Es un ciclo for, en mi caso, en mi resolución, ¿no? Recuerden que cada uno puede haber hecho una resolución distinta, de 0 a 19. Y lo único que va a cambiar es la lógica para definir la cantidad de mayores. En el caso anterior teníamos si un número es mayor que tanto y directamente se aumentaba en una unidad la cantidad de mayores, la variable que declaramos como cantidad de mayores. Déjenme agrandar la pantalla, así pueden visualizarlo mejor. En este caso nos dice que tiene que ser impares mayores que 50 y menores que 100. Es decir, vamos a tener tres condiciones: que sea mayor que 50, menor que 100 y que sea impar. Yo lo he hecho todo en una simple línea de if número mayor que 50. Recuerden, acá tenemos el operador AND. En este caso, uso dos signos ampersand, ya que si esta condición es falsa, directamente no va a seguir evaluando las otras condiciones, ya que, como saben, en lo que es las proposiciones lógicas, en la matemática lógica, cuando en el AND tienen una de las condiciones ya es falsa, el resultado final es falso. Es decir, que para que entre a esta línea de cantidad mayor, las tres líneas
tienen que ser verdaderas. Las tres condiciones tienen que ser verdaderas. Con el doble ampersand, ya que pueden usar uno para evaluar también si es verdadero, es decir, pueden utilizar un signo ampersand, mejor dicho, para el AND. Cuando utilizan dos en doble así, directamente dice, ok, si el número es mayor que 50, si esto es falso, es decir, si esta proposición es falsa, directamente ya es falso y sale y no evalúa las otras. Ahora, si utilizan uno solo, por más que esto sea falso, va a evaluar todas las otras proposiciones también. Es importante que lo sepan a eso. Yo uso con 2 siempre por una costumbre. Y supongamos que el número es mayor que 50, esto va a ser verdadero, entonces después va a evaluar si el número es menor que 100. Si es falso, como tenemos también dos ampersand posteriores, si es falso va a salir directamente y no va a entrar esta línea. Pero como si es verdadero, vas a ir por la siguiente, que es número módulo 2 igual que 0. Ya saben que utilizando módulo podemos saber el resto de la división y saber cuántos cumplen las condiciones de ser impares. En este caso es distinto de 0, perdonen, para saber si es impar. Es bastante sencillo, chicos. No hay mucha ciencia, es una cuestión de utilizar el módulo para saber si es impar y utilizar, las proposiciones lógicas, utilizar los operadores lógicos, mejor dicho, para que ingrese a la línea y cuente una unidad si el valor cumple con las tres condiciones. Voy a ingresar solamente 5 números. En donde ingreso un número, vamos a poner 10, 20, 30. Vamos a ver que uno sea verdadero, 57 y 59. Ahí está, cantidad de mayores que 10, menores que 100 e impares son la cantidad de mayores. 59, 69, 79... 89, acá. Hay 4 unidades, ya que 49 no es, en este caso, mayor que 50. Pero lo que quiero que vean también es lo siguiente. Si yo saco los doble ampersands y dejo uno, voy a ingresar todo el mismo número para que cumpla con las condiciones. Ven que sigue funcionando igual. Usar un doble ampersand o usar un ampersand único, lo único que hace es romper, imagínense como un break en la evaluación de la condición. Si tenemos dos ampersand y esta condición, número mayor que 50, es falsa, directamente ya sale el ciclo if y no sigue evaluando las otras condiciones. Ahora, si es con uno solo, por más que sea falso, y ya sabemos que en la lógica, en los operadores lógicos, al ser falso, el AND, ya directamente todo el resultado va a ser falso, no es necesario que se evalúen las otras condiciones. Así que por una cuestión de comodidad, agarro y escribo doble ampersand. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve? Bueno, en algunos casos hay que evaluar otras condiciones y es útil usar uno solo. Pero en general, en la mayoría de las veces yo termino utilizando dos. Bueno, chicos, con eso damos por finalizado las correcciones de los 15 ejercicios. Espero que son bastante sencillos. Lo que quiero que aprendan, o lo que queremos, mejor dicho, con Araceli que aprendan acá, es la lógica de programación que se ejecuta línea por línea, en este caso, en lo que es el paradigma lineal de la programación, y a ejecutar operaciones lógicas, a ejecutar operaciones matemáticas, a declarar variables, a usar los ciclos for, los if. Eso es lo más importante que se tienen que llevar de este módulo, a cómo pedirle al usuario que ingrese un valor, y creo que en definitiva creo que lo hemos logrado, así que muy contento por ustedes. Tienen los ejercicios para practicar y damos por cerrado el módulo 1 y ya pasamos a lo que es la programación orientada a objetos. Muchas gracias.
Bien chicos, vamos a pasar a corregir lo último que teníamos pendiente, que es el ordenamiento burbuja. Si recuerdan, en una clase pasada les di como ejercicio opcional para los más avanzados que implementaran el algoritmo de ordenamiento de burbuja, ya que es uno de los algoritmos que primero aprenden todos los programadores. Araceli ya les había explicado más o menos en qué consistía el algoritmo de burbuja, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad y cómo se puede implementar en Java. Bueno, básicamente es un método que consiste en comparar pares de elementos adyacentes en un array y, si están desordenados, intercambiarlos hasta que estén todos ordenados. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos un array de 10 elementos y lo que vamos a hacer es comparar los dos primeros y ver cuál es el mayor. El que es mayor pasa a ser el último y el que es menor pasa a ser el primero. Después se toma los siguientes dos y así sucesivamente, intercalados, hasta llegar al final con todos los elementos ordenados. Ya lo vamos a ver en una animación cómo funciona el algoritmo de ordenamiento de burbuja. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesitan más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Como un algoritmo que va comparando de 2 en 2, necesitamos pasar n veces menos 1, iterar n veces menos 1 la lista, en donde n es igual a la longitud del array. No es un algoritmo óptimo de ordenamiento, es útil cuando el array tiene pocos elementos, ya que requiere más procesamiento computacional que cualquier otro algoritmo de ordenamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense que tenemos un array de 50 elementos y tenemos que ejecutar 50 ciclos for, o tenemos 100 o 1000 o 10.000, cada vez el procesamiento va creciendo exponencialmente, es decir, se necesita mucho procesamiento computacional para recorrer todo el array e ir comparando, lo cual puede generar algún problema de demora en la ejecución de nuestro código, y no es muy óptimo. No es óptimo por ese hecho de que tiene que iterar n veces menos 1, donde n es la cantidad de elementos por el array. Acá tengo una pequeña animación para que vean cómo funciona. Como pueden ver, los números rojos son las comparaciones que se van haciendo a través de las pasadas del array. Como pueden ver, va comparando cada elemento y va eligiendo el menor y lo va ordenando. Ahí 3,1 pasa a ser 1,3, etc. Volvemos a repetir. Como pueden ver, va comparando los dos elementos rojos y el menor lo va llevando hacia la izquierda. Por eso se llama un algoritmo de burbuja, ya que parece ser como que las burbujas se elevan en cierta manera y van dando el ordenamiento. Es bastante, no es muy gráfico de explicar. Esa es la forma, así funciona el algoritmo, comparando de 2 en 2 los adyacentes e ir tomando el menor y ponerlo al principio. Y nuevamente, cuando termina una pasada, vuelve y vuelve y vuelve. Esto nos garantiza que cuando llegamos a n-1, recuerden, donde n es la longitud de los elementos del array, lo vamos a tener ordenado. Por eso tiene que iterar muchas veces y por eso es que es un algoritmo de lógica computacional que requiere mucho procesamiento computacional, mejor dicho. Vamos a pasar a lo que es Eclipse. Yo ya lo tengo abierto acá. Para no interrumpir el video, para hacerlo más fluido, vamos a saltar directamente a Eclipse. Yo ya implementé el algoritmo de burbuja acá. Pueden hacerlo, imagínense, pidiéndole al usuario que ingrese elementos y los vaya almacenando en un array. Yo, como lo que quiero que veamos es principalmente cómo funciona la lógica del algoritmo, voy a declarar un array literal, es decir, con todos los elementos definidos por mí mismo. En este caso tiene 7 elementos. Como pueden ver, está desordenado: 10, 54, 3, 14, 22, 78 y 44. Por ejemplo, tendría que empezar con el 3 acá, después seguir con el 10, 14, 22, 44, 54 y 78. Ya pueden ver, yo ya lo he corrido y acá está el resultado, cómo debería ser ordenado. Lo que quiero que busquemos es, o que mejor dicho que aprendamos, es a entender el algoritmo, cómo funciona. Bueno, acá lo complicado es que se anidan dos ciclos for, y es la primera vez que vamos a ver en la diplomatura cómo se anidan los ciclos y cómo funciona esta anidación y para qué nos sirve.
Bueno, en primer lugar hacemos un ciclo for que va desde 0 hasta la longitud del array menos 1, lo pueden ver acá. Voy a agrandar un poco la imagen, mejor dicho el código. Y luego, dentro de ese ciclo for tenemos otro ciclo for ya con una variable j, desde 0 hasta también a la longitud menos 1. ¿Para qué nos sirve esto? Ok, esta iteración nos sirve para tomar el primer elemento, tal como estaba en la diapositiva, y compararlo con el segundo. Si pueden visualizarlo, sería algo así. El elemento i va a tomar el primero y el j va a tomar el segundo, y así sucesivamente. Con dos ciclos for lo que nos va a garantizar es que tengamos en esas variables i y j las posiciones o los índices, mejor dicho, de los elementos a comparar. Es bastante quizás complicado de entender a priori, pero no se preocupen, ya que acá lo vamos a ver bien cuando lo corramos. Nuevamente, volviendo a lo que es el algoritmo, tenemos dos ciclos for, el de 0 hasta la longitud del array menos 1 con la variable i, y el de j también desde 0 hasta la longitud menos 1. Luego, ya lo que hacemos, acá es donde entran en juego estas dos variables j e i, que declaramos en los ciclos for, que es comparar si el elemento j de mi array, es decir, en el índice j, es mayor que el elemento j más 1, lo que hacemos es almacenar el j más 1, es decir, el número de la posición j más 1 en una variable, que sería el menor, ya que en este caso, como podemos ver, mi array j es mayor que mi array j más 1. Eso lo guardamos en una variable temporal y luego hacemos el intercambio. Si recuerdan, en uno de los ejercicios que les di, que estuvimos corrigiendo la clase pasada, había un ejercicio que pedía justamente que se intercambien variables. Y acá entra en juego ese ejercicio, lo que aprendimos con ese ejercicio: intercambiar variables utilizando una variable auxiliar o temporal. Lo intercambiamos de posición, en este caso, en donde mi array j más 1 va a ser mi array sub j, ya que este es el mayor, pasa a una posición más hacia la derecha mirando de frente, al final, mejor dicho, y mi array j va a ser el temporal. Una vez que termina este ciclo if, mejor dicho esta condición if, pasa a otra ejecución del ciclo for, y así sucesivamente. ¿Qué nos garantiza el hecho de hacerlo tantas veces en sí anidado? Es que va a recorrer todo el array múltiples veces y nos lo va a dejar ordenado hacia el final, ya que es un ordenamiento que va, al ser adyacente, ir tomando de dos en dos, necesitamos iterar muchas veces sobre el array. Como pueden ver, en este caso, al ser j y también i, la longitud del array menos 1, nos da que nunca vamos a excedernos del índice. Como pueden ver, acá siempre sumamos j más 1 para comparar con el siguiente. En sí, j, la variable j, va a terminar, suponiendo que nuestro array tiene 1, 2, 7 elementos, j lo máximo que va a llegar es a ser 5, ya que 7 menos 1 es 6, y j es menor que 6, entonces siempre vamos a llegar a tener en el última iteración, por ejemplo, que j va a ser acá 6, vamos a comentarlo para que les quede claro, y j más 1 va a ser 7. Espero que lo entiendan de esa manera, ya que por ahí preguntan por qué hacemos la longitud menos 1. Bueno, la longitud menos 1 lo hacemos justamente por el hecho de que vamos a comparar con el siguiente. Si no tomáramos la longitud menos 1, esto nos daría una excepción que nos dice: che, te estás excediendo del límite del array, ya que el array tiene 7 elementos, por lo tanto el índice máximo es 6 en este caso. Entonces la variable j, lo máximo que puede llegar es hacer 5, en este caso acá es 5 y 6, perdonen, es la cantidad, perdón, es el índice, había escrito la cantidad. Entonces el índice máximo, al ser 6, nos da que ese es el último elemento y no nos excedemos. Por eso se toma la longitud del array menos 1.
En sí no es un algoritmo muy difícil de entender, sí, cuando uno es principiante y recién arranca la programación, sí es difícil de comprender, pero lo que tienen que entender es que se van ejecutando ciclos internamente de toda la longitud del array menos 1 y va ordenando de 2 en 2. Y luego, al ser un ordenamiento exponencial, vuelve a hacer otro ciclo y ordena de 2 en 2 y vuelve y ordena de 2 en 2. Va corriendo hacia la derecha tal cual lo mostraba en esta animación. Como pueden ver, empezamos con 85, 5 y 8 pasa, 8 y 3, ahí 8 y 1 pasa el 1 y así, etc. Sigue entre 5 y 3, cambia 3 y 5. Como pueden ver, va siempre cambiando entre dos elementos y tomando el del lado. Entre 8 y 5 va a tomar 5 y 8, perfecto. Entre 8 y 3 va a tomar 3 y 8. 8, 1 pasa a ser 1, 8. 8, 4 pasa a ser 4, 8. Y así 8, 7 pasa a ser 7, 8. Entre 8 y 9 no hay ordenamiento. Y luego vuelve a recorrer. Y así sucesivamente. Incluso puede darse que el array esté finalizado, o mejor dicho, se haya ordenado en la primera iteración, o incluso que el array esté ya de por sí ordenado. Pero eso no significa que no se vaya a correr, todo lo contrario, el algoritmo va a seguir corriéndose, ya que no tiene forma de saber si el array está ordenado o no. Imagínense que yo pongo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a correr el algoritmo, acá lo podemos ver ordenado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero lo que quiero que vean, voy a imprimir acá dentro de este ciclo for. Voy a hacer un sysout dentro de un ciclo for. A ver qué nos muestra. Miren, el array ya está de por sí ordenado. No hay que hacer ningún ordenamiento. Es decir, siempre cuando compruebe mi array sub j mayor a mi array sub j más 1, nos va a dar que eso va a ser siempre falso, es decir, nunca va a haber un ordenamiento acá ya que de por sí está ordenado. Pero vean que se sigue ejecutando los ciclos, es decir, sigue entrando a los ciclos por más que el array ya esté ordenado. Eso es lo que les digo con respecto a que el algoritmo requiere mucho procesamiento computacional y no es óptimo. No es óptimo porque por más que ya tengamos incluso ordenado un array, va a ejecutar todos los ciclos tratando de ordenarlo. Es por eso que es un algoritmo que no es óptimo, pero puede servir para, en estos casos, ordenar arrays de pocos elementos, ya que obviamente las computadoras hoy por hoy tienen un procesamiento computacional bastante elevado, así que de por sí no habría mucho problema con eso, pero sepan que no es un algoritmo óptimo. Vamos a volver a ordenar esto a ver qué nos da. 6, 7, 38, 45, 57, 100 y 200. Como pueden ver, el algoritmo está funcionando correctamente. Incluso si yo agregar más elementos, debería funcionar perfectamente. Y definitivamente, al agregar más elementos, el algoritmo sigue funcionando. Bueno chicos, eso es todo con burbuja y ya estamos para pasar a lo que es programación orientada a objetos. Bien, vamos a arrancar con lo que es la programación orientada a objetos. A la serie yo les había dado una introducción de todo lo que es la programación orientada a objetos, cómo es el paradigma, pero principalmente en lo que vamos a entrar en la práctica es en lo que es clases y objetos, que es de lo primero que tenemos que aprender cuando entramos en la programación orientada a objetos. A diferencia de lo que es el paradigma lineal o lo que veníamos haciendo hasta ahora, en donde diseñamos un algoritmo que se ejecuta paso a paso, es decir, escribimos una línea de código, se ejecuta la siguiente y así sucesivamente, todo lineal en un solo archivo, en una sola clase. Mejor dicho, no en una sola clase, sino que usamos la clase porque Java no lo pide así, pero el paradigma que estuvimos utilizando es lineal, es decir, hacemos un algoritmo dentro de un archivo del método main y se ejecuta eso.
En la programación orientada a objetos se diseñan los programas utilizando justamente clases y objetos. Las clases son como el plano o la plantilla para instanciar los objetos. Imagínense, acá la forma más fácil de interpretarlos con un ejemplo, que un auto. Imagínense que tenemos un programa, estamos diseñando un programa que lo que es un programa para una concesionaria. Entonces necesitamos tener los autos registrados que vamos a tener en venta. Imagínense que como objeto vamos a tener justamente la clase, mejor dicho, como objetos vamos a tener los autos, pero para poder obtener esos objetos necesitamos un plano. El plano es la clase. Imagínense que tenemos un formulario en donde tenemos que ingresar los datos del auto. Ese formulario se podría interpretar como si fuese la plantilla o los atributos del auto. Ya lo vamos a ver bien cuando empecemos a tocarlo en código. Pero lo que tienen que entender es que un auto es un objeto que tiene atributos y métodos. Los atributos pueden ser modelo, color, etc. Y los métodos, acelerar, frenar, tocar bocina, etc. ¿Qué significa? O sea, para ponerlo en contexto, algo más general, cuando nosotros tenemos una clase, en la clase definimos a partir de variables los atributos. Por ejemplo, una variable modelo que puede ser una string modelo, el color también, puede ser la fecha de venta, etc. Todos esos elementos que describen a nuestro objeto son los atributos. Y los métodos son las funciones que se van a utilizar con ese objeto, es decir, por ejemplo, acelerar, frenar, tocar bocina. Las funciones lo que terminan haciendo en realidad es modificar algunos atributos. Por ejemplo, si hacemos acelerar, podríamos tener un atributo que sea la velocidad actual del vehículo, y al ejecutar una función acelerar, esa velocidad se aumente. Yo sé que parece un poco complicado de explicar el comienzo, pero lo que vamos a ver ahora es cómo se crea una clase. Le vamos a agregar un par de atributos y vamos a hacer un objeto. Eso es lo que vamos a ver por el día de hoy nomás, ya que es bastante complicado y por la cuestión de tiempo no voy a ahondar mucho ahora. Vamos a ir a nuestro Eclipse, a nuestro entorno de desarrollo. Vamos a buscar el source. Ya acá, como ven, tenemos otra clase. Acá está el método main que se corre con todo el código que ejecutamos cuando ejecutamos un programa en Java. Yo lo voy a dejar en limpio, lo voy a pasar solamente en limpio. Y ahora lo que voy a hacer es crear una clase nueva. Vamos a clic derecho en el package, nueva clase, y la clase le voy a llamar car, de auto en inglés, ¿ok? Va a ser public, no toquen nada. Acá el método main lo sacamos, lo dejamos sin tildar esta opción y le damos a finish. Como pueden ver, acá Java ya de por sí nos ha creado una clase. En la clase lo que podemos hacer es utilizar, vamos a agregarle un atributo. Por ejemplo, imagínense, como venimos haciendo hasta ahora, velocidad. La velocidad la vamos a tomar como entero. Entonces podemos declarar velocidad como un atributo de la clase. Si ustedes ven acá al costado, en el outline, en esta parte que les dije que íbamos a ver cuando entremos en la programación orientada a objetos, nos aparece que tenemos como velocidad como int que pertenece a la clase. Eso es porque hemos agregado un atributo que se llama velocidad a la clase car. Ahora vamos a poner el color. Como el color puede ser rojo, azul, verde, lo vamos a tomar como string. Con esos dos atributos ya vamos definiendo la estructura de lo que es el auto. Pero ¿para qué nos sirven estas clases o estas clases que después se van a transformar en objetos, que son la plantilla para crear nuestros objetos? Bueno, justamente porque cuando, por ejemplo, volviendo al sistema de la concesionaria, imagínense que vamos a crear un vehículo. Cuando ingresa un vehículo en la concesionaria, lo queremos registrar en nuestro sistema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un objeto que se llame auto y vamos a completar, digamos, en cierta medida esos atributos. Y esos atributos se van a guardar posteriormente en una base de datos y podemos utilizarlos en nuestro sistema. A lo que quiero ir es que estos atributos se utilizan
como variables, pero se encapsulan en lo que es la clase, es decir, los tenemos encerrados en esta plantilla, en este plano, y a partir de ello podemos crear objetos. Entonces podemos tener muchos autos que los podemos utilizar luego para ejecutar funciones. Imagínense que yo quisiera crear, ahora voy a borrar este import, que yo quisiera crear un auto. ¿Cómo vamos a crear un auto en Java? Bueno, es fácil. En realidad lo que se hace, lo primero que tenemos que aprender es que existen como variables, podemos tener a partir, ya como ya les había explicado, el int, el string, lo que es double, que son tipos de variables. Podemos tener como variable un objeto del tipo de la clase que vayamos a usar. Yo quiero que vean esto, lo siguiente que voy a hacer. Car, mi auto, vamos a ponerle, va a ser igual a new car. Ahí yo lo que he hecho es crear una variable que se llama mi auto de tipo car. ¿Qué es car? Es el auto que yo tengo acá. Lo voy a guardar, ahí lo que hice fue guardarlo. Y para instanciar un objeto utilizo la palabra reservada new. New y car y signos de entre paréntesis. De esa manera yo ya lo que he hecho es crear un nuevo auto a partir de mi planilla. ¿Y para qué podría usar esto? Porque ustedes se estarán preguntando, ¿y qué beneficios tengo con esto? Bueno, el beneficio principal es que ahora las variables que están en mi auto, por ejemplo velocidad, color, etcétera, las podemos utilizar siempre utilizando el objeto mi auto. Imagínense, yo lo que voy a hacer es mostrar con un println mi auto. A ver qué me muestra. Voy a correr esto. Definitivamente. Acá lo que nos está mostrando es simplemente la posición del objeto en memoria. Esta es la posición del objeto en memoria. Pero yo lo que quiero ver ahora, esto lo que nos indica es que el objeto ha sido creado exitosamente. Yo lo que voy a hacer ahora es modificar el color del auto e imprimir el color que va a tener. Entonces voy a agarrar la variable mi auto y voy a poner color. Como pueden ver, Eclipse ya nos va diciendo los atributos que tenemos, nos lo indica con este icono que es un triangulito. Voy a decir que mi auto.color es igual a rojo y punto y coma. De esa manera lo que he hecho ahora es asignar un string al objeto mi auto. Si yo ahora imprimo por ejemplo mi auto.color, ¿qué creen que va a pasar? A ver, vamos a correrlo. Rojo. Definitivamente estamos imprimiendo el color rojo que creamos. Ahora lo que yo quiero que veamos ahora es qué pasaría si yo quiero otro auto. Imagínense otro auto y lo voy a crear utilizando el operador new. Ahora este auto en vez de ser rojo va a ser azul. Quiero que vean ahora qué pasaría si yo imprimo el color de otro auto.color. Como pueden ver, se ha mostrado en pantalla azul. Quiero que con esto empiecen a ver el poder que tiene la programación orientada a objetos. Podemos crear objetos en base a la plantilla que tenemos e ir definiendo variables sobre esos objetos para utilizarlas, como por ejemplo para mostrar lo que es el color o utilizar otros atributos, como por ejemplo yo podría ahora agregarle velocidad. Vamos a poner velocidad máxima mejor. Entonces mi auto.velocidad máxima va a ser 240, por decirlo de alguna manera. Recuerden que es un int, entonces tengo que cumplir con eso. Y otro auto, la velocidad máxima va a ser igual a 220. Si yo quiero ahora mostrar, por ejemplo, de otro auto la velocidad máxima, lo puedo hacer tranquilamente. Voy a correr el ejercicio. Y como pueden ver, se imprime ahí la velocidad máxima. Entonces quiero que empiecen a entender qué es un objeto y qué es una clase. La clase es un plano que nos sirve para
tener ahí adentro el estado del objeto, mejor dicho, es el plano que nos permite crear los objetos y los cuales esos objetos tienen atributos, tienen métodos. Los atributos serían como qué es lo que describe al objeto, las variables. Los métodos son funciones que van a modificar esas variables o pueden modificar el entorno del objeto. Y también tiene un estado del objeto, es decir, unos atributos dados en un tiempo determinado. Es decir, tiene, en este caso, por ejemplo, otro auto es un objeto que tiene el color azul y tiene como velocidad máxima 220. Para no complicar mucho, vamos a cerrar acá la clase del día de hoy. Ya cuando avancemos más con las teorías vamos a ir avanzando también más en lo que es la parte de programación orientada a objetos. Pero ahora lo que quiero que entiendan es que clase es la planilla, el plano con el cual creamos nuestros objetos. El objeto es una entidad, es decir, como si fuera una variable más, que se crea a partir de esa planilla que definimos nosotros, a partir de esa clase, y sobre la cual podemos ir almacenando valores, como por ejemplo color, velocidad máxima en este caso. Y a partir de esa planilla podemos crear infinidades de objetos. Como por ejemplo yo acá tengo mi auto y tengo otro auto. Tengo dos entidades, dos objetos totalmente distintos creados a partir de la misma planilla. Esta planilla lo que nos permite es justamente tener organizados los valores de nuestros datos, es decir, nos permite organizar nuestros datos de una manera más legible. Con respecto a lo que era el paradigma anterior, imagínense que tuviésemos que ingresar por ahí los datos, imagínense que tuviéramos que procesar todos los datos de un auto sin utilizar clases y objetos. Tendríamos que ir ingresando cada valor a mano, tenerlo almacenado cada cosa en una variable distinta y sobre eso trabajar. Y si tenemos 10.000 autos, ¿cómo podríamos trabajar como por ejemplo si tuviéramos 10.000 objetos? No podríamos, porque tendríamos que tener una variable para cada elemento en particular. Por ejemplo, 10.000 variables de colores, 10.000 variables de velocidad máxima, 10.000 variables de etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, al utilizar objetos y clases, lo que nos permite es agrupar esos datos, esos atributos, esos métodos, ese estado del objeto, y de esa manera lo que logramos es obtener un mejor trabajo sobre el código y diseñar software de mejor calidad. Es decir, con esto podemos potenciar muchísimo más nuestro software que lo que podríamos hacer con la programación tradicional o lineal, mejor dicho. Si bien la programación lineal no va a cambiar, ya que las funciones, por ejemplo en este caso el método main, como saben, esto es un método main, se va a ejecutar línea por línea también. Primero se va a crear un auto, en este caso mi auto, le va a asignar el color, le va a asignar una velocidad máxima y después va a crear otro auto, se le va a asignar el color, se le va a asignar una velocidad máxima y después se va a imprimir también la velocidad máxima de otro auto. Para que podamos ver bien, yo voy a imprimir ahora la velocidad de mi auto, es 240. Como pueden ver, la programación orientada a objetos no significa que se pierde la linealidad del paso a paso de la programación lineal, justamente, sino lo que hace es introducir estos elementos de objetos y clases para que agrupemos estos atributos, estos métodos en objetos, en clases, y de esa manera podamos organizar mucho mejor el código y podamos llegar a realizar mejores programas. Nuevamente, clase es una plantilla, objeto es una instancia, es decir, imagínenselo como justamente algo que se crea a partir de ese plano y se almacena en la memoria. Mi auto y otro auto, cuando corremos el programa, se encuentran almacenados en memoria. De hecho, yo les voy a mostrar qué pasaría si imprimo mi auto y si imprimo otro auto. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Como pueden ver, acá se imprime esto que es extraño, que dice car @d71, etcétera, etcétera, y abajo también se imprime car @ta. ¿Qué significa esto? Lo que nos está diciendo acá Java, cuando yo le digo imprimí el objeto mi auto e imprimí el objeto otro auto, lo que está diciendo acá Java es, che, mira, lo que te voy a imprimir ahora, lo que te estoy mostrando,
es que esto es un objeto que es un auto, que es un car, que se encuentra en esta posición de memoria. Lo mismo para el segundo, es un car que se encuentra en tal posición de memoria. Entonces, mi auto y otro auto son dos entidades que conviven en el programa con distintos valores, color y velocidad máxima. Cada uno en particular, mi auto es rojo con una velocidad máxima de 240 kilómetros y otro auto tiene un color azul con una velocidad máxima de 220. De esta manera ya vamos a ver más adelante, obviamente, cuando vamos avanzando para hacer más complejo, para qué nos sirven las clases y los objetos y cómo se trabaja en un programa real. Pero lo que quiero que entiendan ahora es que se crean, las clases son las plantillas, los objetos se crean a partir de esas plantillas y se utiliza esta palabra reservada new. De esta manera, así como tenemos, por ejemplo, un entero cuando lo definimos, por ejemplo, números, recuerdan, en un algoritmo tradicional, como así tenemos int como tipo de la variable, en este caso la variable no es int, sino es char, ¿entienden? A partir de la clase que creamos podemos utilizarlo como tipo de dato, es un tipo de dato más que creamos nosotros. Entonces yo declaro mi variable mi auto de tipo char y la creo diciendo ok, quiero un nuevo char, un nuevo auto. Y se hace con esta sintaxis: new, la palabra reservada, char, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Luego vamos a ver cómo podemos modificar estos valores, como por ejemplo el color y la velocidad máxima, en la misma línea cuando creamos el objeto. El objeto a partir de la clase. Pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces lo que hemos visto hasta ahora, para redondear, es qué es una clase, qué es un objeto, cómo se crea un objeto a partir de una clase, cómo creamos la clase en Java. Recuerden, clic derecho en el default package, creamos una clase, y cómo asignarles valores a esas clases a partir de sus atributos y cómo mostrarlos. Para acceder a los atributos accedemos con el punto, tenemos nuestra variable, como por ejemplo otro auto, punto color, nuestro objeto otro auto, punto color, punto velocidad máxima, así accedemos a sus propiedades. Bueno chicos, vamos a cerrar acá porque ya estamos llegando al límite de tiempo, pero yo sé que esto es bastante nuevo para ustedes, en especial para los que nunca han visto la programación orientada a objetos, y sé que puede parecer a priori algo que te da vuelta a la cabeza, porque literalmente a todos nos ha pasado con la programación orientada a objetos, así que sin más, vamos a cerrar ahora. Nos vemos la próxima clase el jueves en la clase práctica. Ahora vas a ir continuando con el teórico el martes. Así que, sin más, nos vemos la semana que viene. Si quieren investigar, pueden hacerlo por su cuenta. Está bueno que vean qué es un objeto, qué es una clase en Java e interiorizarse más en el contenido. Pero con esto ya estamos para darle el puntapié inicial a lo que es la programación orientada a objetos. Muchas gracias chicos y nos vemos la semana que viene.